Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez con ustedes, dándole las gracias a Telecable Barahona y a RTV Sur por poder dirigirnos a ustedes a través de estos medios. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema que traíamos desde la última intervención, las huellas de Dios. Lo primero que vamos a presentar es la figura de un huevo. Ustedes saben lo que es un huevo. Y entonces resulta ser que un huevo, que todos sabemos que es lo que trae dentro, es un pollito, lógicamente. Y ha surgido la pregunta a nivel de los evolucionistas, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y si el huevo resultó primero, entonces ¿cómo se va a empollar? Porque los huevos necesitan que la gallina lo empolle. Pero vamos a suponer que el primer huevo pues produjo un pollito sin necesidad de la gallina. Ahora, ¿es un pollito o una pollita? ¿Y cómo ese pollito solo se va a reproducir? Vamos a suponer que del huevo resulte una gallina. Vamos a ver una gallina. Entonces, aquí tenemos la gallina. Y ahora, ¿cómo se reproduce la gallina? Sabemos que hay gallinas ponedoras, gallinas que ponen huevos, pero que esos huevos no se reproducen. Y tenemos un comercio de huevos grandísimo. La gente compra los huevos y los consume. Pero estos huevos, aunque la gallina los empollara, no podrían reproducirse. Y la pregunta es, la gallina sola no puede producir huevos. Entonces necesita del gallo. Y si del huevo nació una gallina, entonces la pregunta sería, ¿cómo la gallina se reprodujo sin el gallo? ¿Cuándo ella comenzó a producir gallos para tener lo que hoy conocemos, ¿verdad? La pareja de la gallina y el gallo. O sea que esto se descarta. No hay manera de que la evolución pueda haber arreglado esta compleja relación que existe entre el huevo y la gallina. Porque el huevo necesita de la gallina y necesita también producir no solamente pollitos para que se conviertan en gallos, sino también las pollitas. Aquí tenemos una gallina que está echada con sus huevos y la pregunta es, ¿quién puso en la mente de la gallina o la necesidad de echarse sobre los huevos? Porque los huevos necesitan el calor de la gallina para ser empollados. Entonces, ¿de dónde le nació a la gallina el empollar los huevos? El echarse sobre los huevos hasta que estos produjeran los pollitos. Pero no solamente la gallina cumple con este propósito y esta necesidad, sino que también la gallina, cuando los pollitos nacen, y aquí vamos a ver una gallina con sus pollitos, la gallina se queda con los pollitos, los protege, los guía hasta donde hay comida, hasta que ellos se independizan. O sea que hay una complejidad que nosotros no podemos pensar que una célula produjo esta necesidad en la mente de la gallina, porque allí veríamos una inteligencia, ¿no? O sea, la mente de la gallina tiene estas necesidades, estos instintos, como se le llamarían, de empollar los huevos y de cuidar los pollitos. ¿De dónde le salió a la gallina? Nosotros podríamos encontrar una explicación viable. La evolución diría no, porque la gallina con el tiempo, con los millones de años, la gallina no podría esperar millones de años para darse cuenta de que tiene que empollar los huevos. Y luego necesitaría otros millones de años, estamos hablando desde el punto de vista de la evolución, para darse cuenta de que tiene que estar con los pollitos hasta que estos se independicen. Y lo mismo pasaría también con el gallo. Cuando el gallo fecunda la gallina,
¿De dónde le nació la necesidad? Surgió sola. Una célula sin cerebro puso en la mente de la gallina el hacer todas estas cosas y puso en la mente de los gallos. Los pollitos también buscan la protección de la gallina. O sea que ellos andan con su mamá para arriba y para abajo y hay una protección a veces hasta exagerada de la gallina por esos pollitos. Esa gallina se pelea con cualquiera por esos pollitos. Y eso está en la mente de ella. ¿Qué nos dice la palabra? En el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, aquellos que buscan explicaciones en la evolución tienen que descartar cosas lógicas. Es un absurdo pensar que el huevo nació solo o que la gallina nació sola. Porque si en vez del huevo la gallina fue primero, tendríamos que pensar entonces cómo fue fecundada la gallina. O sea, necesita el gallo. La Biblia tiene una explicación más lógica que esa, porque la Biblia nos dice a nosotros que el Señor hizo los animales y lo hizo con parejas. Ustedes recordarán que en el Génesis capítulo 2, Dios le ordena a Adán ponerle nombre a todos los animales. Y cuando Noé recibe los animales en el arca, los recibe por pareja, porque el macho necesita la hembra. Este es el rigor de la naturaleza. Pero los evolucionistas entonces nos ponen a decidirnos entre qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y lo mismo pasa también en nuestro cuerpo. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en los pulmones. Los pulmones son parte importante del sistema respiratorio. Sin pulmones nosotros no podríamos vivir. Y los pulmones son muy complejos, que tienen los alveolos, que tienen los bronquiolos, que tienen una serie de elementos que son de vital importancia. Cuando hablamos de vital, quiere decir que son de importancia de vida. O sea, la vida amerita de esto. Nosotros sin pulmones no podemos vivir, ni podemos vivir con una parte de los pulmones. Los pulmones tienen una capacidad que no puede repetirse. Los seres humanos no han podido sustituir en el cuerpo los pulmones. Pueden hacer trasplantes de pulmones, pero no pueden fabricar un pulmón. La complejidad de los pulmones es irrepetible. Pero también existe otro órgano que los pulmones necesitan para poder funcionar. O sea, los pulmones solos no pueden hacer el trabajo. Trabajan en equipo con otro sistema, que es el sistema circulatorio, encabezado este sistema por el corazón. Y aquí tenemos la imagen de un corazón. Pero el corazón solo no puede funcionar sin los pulmones, ni los pulmones pueden funcionar sin el corazón. Nadie puede prescindir del corazón, nadie puede prescindir de los pulmones. Los necesitamos a ambos funcionando simultáneamente. Aquí tenemos los pulmones y el corazón. Los pulmones reciben la sangre del corazón. El corazón le bombea permanentemente la sangre a los pulmones y los pulmones cargan de oxígeno los glóbulos rojos que se reparten por todo el cuerpo para llevar oxígeno a todas nuestras células. Entonces, ¿qué surgió primero? Si nosotros evolucionamos en nuestro cuerpo que estaba en proceso de evolución, ¿qué surgió primero? ¿Los pulmones o el corazón? Las células que nos dieron origen según la evolución, ¿qué hicieron primero? ¿Hicieron primero nuestros pulmones o hicieron primero nuestro corazón? Si hicieron primero los pulmones, pues no íbamos a poder vivir. Necesitó hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y una célula sin cerebro, una célula sin inteligencia, no podía hacer esto. Lo que quiere decir que los pulmones y el corazón
se iniciaron de manera simultánea, al mismo tiempo. E incluso los otros órganos vitales que tiene nuestro cuerpo también necesitaron existir de manera simultánea. Y la pregunta es, ¿la inteligencia de una célula sin cerebro podía pensar en todo esto? Hay cosas que se originan en la inteligencia, que nosotros las observamos y pensamos, esto no puede haberse hecho solo. Si usted encontrara un artefacto tecnológico en el suelo marciano, usted automáticamente pensara que alguien lo hizo. Del mismo modo, tenemos el cuerpo humano, e incluso tenemos los animales con órganos parecidos a los nuestros, con el mismo funcionamiento, que nos hacen pensar que alguien los creó, pensando en el mismo sistema para darnos vida y para mantenernos con vida. Por eso ahora nos vamos a la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1 y el verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, a mí me sorprende que personas inteligentes y con mucha capacidad puedan terminar creyendo que las cosas se hicieron solas al evolucionar a lo largo de millones de años. Como si el hecho de durar mucho tiempo, esto pudiera generar que se hicieran. O sea, nos hablan a nosotros, pues en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no se podían producir cosas con tanta complejidad. Pero entonces nos le agregan millones de años y nos hacen creer que el hecho de tener millones de años es lo que permitió que estas cosas se hicieran. Pero por muchos millones de años que transcurran, si una cosa no tiene una inteligencia detrás, no se va a poder originar. Si usted agarra un periódico y usted lo divide en todas las letras que tiene el periódico y basea todas esas letras en una caja, ¿usted cree que si la tira al suelo podrán caer en el orden en que estaban en el periódico? Y si usted la tira 1 millón de veces, o 2 millones de veces, o 1.000 millones de veces, habrá una de esas ocasiones en que podrán caer en el orden en que estaban en el periódico. Para que estuvieran en el orden que estaban en el periódico, se necesitó una inteligencia que razonó lo que representa aquellas letras en el periódico. Del mismo modo, y todavía con mayor complejidad, porque si nosotros le preguntáramos a usted qué es más complejo, la composición de un periódico o la composición del cuerpo humano o la composición de todos los elementos de la naturaleza que conocemos, ¿qué es más complejo? Lógicamente, usted va a contestar que las cosas de la naturaleza son más complejas. Sin embargo, no podemos pensar que un periódico se pueda hacer solo, que estas letras, así en la forma que yo se la propuse, se pudieran organizar solas. De la misma manera, todo lo que existe en la naturaleza tuvo una inteligencia detrás, que es la inteligencia de Dios. Y por esto el apóstol Pablo en Romanos 1:20 dice que las cosas de la naturaleza son una evidencia de la existencia de Dios y no se pueden negar a menos que sea por necedad, como dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por el momento estamos agradecidos de su atención y esperamos volver a tenerle en una próxima intervención. Que Dios les bendiga mucho.